Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos en titulares. En noticia Chile, Brasil y Bolivia, nuestra América Latina. En las últimas 24 horas en estas naciones se extreman medidas de confinamiento como consecuencia de haber retornado a la normalidad sin control. El pueblo protesta, exige ayuda de emergencia para enfrentar la cuarentena, mientras que la OMS envía nuevas alertas sobre el desarrollo del virus. Tenemos este panorama en minutos aquí en Es Noticia. Segundo tema que es noticia en titulares, la ONU en inédita sesión, el Consejo de Derechos Humanos del organismo, por fin evalúa la violación de derechos humanos de Estados Unidos. En un debate de urgencia promovido por África, se llamó a acabar con el racismo y la brutalidad policial en esa nación norteamericana. Presentamos lo sucedido en Ginebra. Tercer tema que es noticia, Argentina. El pueblo recuerda que hace 65 años un bombardeo a Plaza de Mayo en Buenos Aires dejó más de 300 muertos y cientos de heridos. Fue el preludio del golpe de Estado a Perón y un laboratorio de acción de dictadura del Cono Sur. ¿Por qué esta historia es casi que invisible en la región? Vamos a hacer memoria, necesario. En Es Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia América Latina. En medio de la implementación de medidas de desescalamiento en algunos países de la región, la Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación en torno a un probable aumento de contagios y fallecidos previstos para las próximas semanas aquí en nuestra América Latina. Detalles a continuación. De acuerdo a los pronósticos realizados por especialistas de la OPS, se espera un agravamiento de la pandemia de COVID-19 en América Latina en el corto plazo, región que en la actualidad se ha convertido en epicentro de la enfermedad. El organismo regional ha concluido que en las últimas 3 semanas se generó un importante incremento de infectados debido a las condiciones de precariedad material y a la actividad económica informal. 2 flagelos inherentes a los países con mayor nivel de pobreza. Realidad que es patente en países con altos niveles de desigualdad como Brasil, Chile, Perú, Ecuador o Colombia. Si bien la mayoría de infecciones en la región son reportadas en las grandes ciudades, donde la desigualdad económica y la densidad de la población estimulan la transmisión, nuestros datos muestran una tendencia preocupante hacia una alta transmisión en zonas fronterizas. En el caso de Brasil, solo esta nación amazónica concentra el 23% de los casos y el 21% de los fallecidos por la COVID-19. Pese a ello, el gobierno ha subestimado el impacto de la pandemia y ha priorizado la actividad económica por encima de medidas de aislamiento. En Bolivia, por su parte, el gobierno de facto ha fracasado en el manejo de la pandemia en ciudades como La Paz, Santa Cruz o en el departamento del Beni. El sistema hospitalario está sobresaturado a causa de la expansión del virus. Situación similar se vive en Chile, donde el exponencial aumento de contagios obligó al gobierno de Sebastián Piñera a dar marcha atrás a las medidas decretadas para el desencalamiento de la cuarentena y han dictado leyes que condenan la violación del aislamiento a 5 años de cárcel. Otra arista importante es el contagio transfronterizo entre países vecinos, lo que pudiera expandir la pandemia hacia naciones como Venezuela, donde hasta el momento se ha logrado controlar el asentamiento de la enfermedad. Reabrir las fronteras es una decisión de cada país y un problema importante. Creo que la pandemia no ha pasado el pico máximo en Latinoamérica y seguimos en medio de ella.
Especialistas recomiendan que la reactivación de las actividades cotidianas debe realizarse en fases, acompañadas de tareas de diagnóstico, detección y aislamiento de casos, además del incentivo de medidas higiénicas y de separación física entre personas. A esto se suma el llamado de la CEPAL para que todos los gobiernos de América Latina implementen una renta básica para paliar el hambre en tiempos de cuarentena. Y en particular, ¿cuál es la situación que se registra en Chile y en Bolivia? Vamos con nuestros corresponsales Paola Dragni y Freddy Morales. Muy buenas noches para ambos. Paola, comienzo contigo en Santiago. La situación después del anuncio de medidas más restrictivas que ha hecho el gobierno del presidente Piñera. Puedes agarrar mi celular. No, escucho. Hola, Paola. Tenemos problemas en la comunicación con nuestra corresponsal en Santiago. Vamos hasta Bolivia con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, ¿me escuchas? Buenas noches. Hola, Freddy, buenas noches. Dificultades en la comunicación con nuestros corresponsales. Les propongo lo siguiente. Más temprano, nuestra corresponsal jefe de la corresponsalía en México, Aiza García, habló de manera profunda con un inmunólogo para conocer el panorama de la COVID-19 en nuestra América Latina. Se trata de Alejandro Nieto. Es una conversación desde Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que él nos cuenta con respecto a todo este panorama de la COVID-19. Además, muchas cosas que la gente necesita saber en medio que van avanzando precisamente las investigaciones. Vamos con esa entrevista. Muy buenas, Tatiana. Qué gusto estar contigo en Es Noticia. Pues con esto de tratar de descifrar el virus, algo que tú intentas todos los días en tu programa, hoy te propongo conversar con un doctor muy reputado en México, un inmunólogo de experiencia, es el doctor Alejandro Nieto, a quien le doy la bienvenida a Telesur. Y bueno, es que hay tantas preguntas que nos hacemos todos los días sobre el virus, doctor, pero antes de entrar en esas preguntas, quiero contarte, Tatiana, que el doctor trabaja en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Nacional Politécnico de México. Doctor Nieto, gracias por estar con nosotros y entremos de a lleno porque tenemos muy poco tiempo para descifrar un poco de este virus. Gracias. Empecemos hablando de cómo se contagia una persona. Muchas gracias, Aiza. Efectivamente, el virus se puede contagiar de forma aérea. Para esto hay que entender que SARS-CoV-2, el virus que causa COVID, es un virus que tiene la capacidad de infectar el tracto respiratorio superior, pero también el tracto respiratorio del tórax, los pulmones, los bronquios, pero también tiene la capacidad de infectar el intestino, el aparato digestivo. Entonces, nosotros podemos contagiarnos cuando alguien tose o estornuda, genera estas partículas virales, estas gotitas de saliva, que en esas gotitas traen el virus contenido. Entonces, si yo no uso cubrebocas y esa persona no usa cubrebocas, se esparce estas gotitas y yo puedo inhalarlas, y al inhalarlas yo ya me estoy infectando del virus. O bien, esas gotitas pueden caer a las superficies sólidas, y si yo toco esas superficies y me llevo la mano a la boca o a las mucosas, a los ojos, yo me estoy inoculando el virus. Entonces puede ser vía aérea, en este sentido, por estas gotitas de saliva. O también puede ser si mi infección tiene tropismo, o sea, el virus se movió al aparato digestivo y yo tengo diarrea. Uno de los síntomas característicos de COVID-19 también sobre todo en México, ¿cierto? Es la diarrea. Entonces, yo estoy expulsando el virus por las heces. Entonces, si no tengo buena higiene o no desinfecto el baño o comparto el baño con alguien que está infectado, yo puedo, de nuevo, si no aseo bien mis manos después de ir al baño, contagiarme. O esa persona que está infectada de COVID no tiene un aseo adecuado y toca las llaves para lavarse las manos o de los dispositivos donde se toma el jabón o la llave o la manija de la puerta. O sea, esos son zonas en donde puede haber riesgo de que yo me infecte si las toco y me llevo a la mucosa, ya sea a la boca, a los ojos o a la nariz.
yo me puedo inocular el virus. Así es como normalmente se ha visto que se puede uno infectar de este virus. ¿Cuánto tiempo dura el virus en la ropa, en una superficie como esta, en el ambiente o en el celular, que siempre lo estamos manipulando? Sí, por ejemplo, se ha visto que puede estar hasta 12 horas el virus en unas superficies, depende obviamente qué cantidad de exposición hubo en esas superficies. También vía aérea, por ejemplo, si alguien aquí tose o los gimnasios que están cerrados, si alguien con síntomas está haciendo ejercicio y está exhalando, expulsando el virus puede quedar suspendido alrededor de 3 horas vía aérea. Entonces alguien puede llegar sin cubrebocas e inhalar esas partículas que quedaron suspendidas e infectarse en ese momento. ¿Por qué afecta más a las personas con enfermedades con comorbilidad? De hecho, se estima que alrededor del 3%, del 3 al 6% es la tasa de mortalidad a nivel mundial. Quiere decir que no es tan agresivo. Hay otros virus mucho más agresivos, como por ejemplo la influenza, es más agresiva que COVID. ¿Cuál es la diferencia? Que COVID, la enfermedad de COVID-19 causada por SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un virus que se transmite más eficientemente que otros virus, como la influenza. Entonces, esta habilidad evolutiva que tiene este virus de diseminarse más rápido es lo que está causando tantos problemas a nivel mundial, porque no se puede contener de manera rápida. Es un crecimiento exponencial. Una persona enferma podría contagiar a 2 personas y esas 2 personas podrían contagiar a su vez a 2 personas y entonces vamos teniendo un aumento exponencial en los contagios. Entonces, no es un virus tan agresivo, pero sí es un virus que se contagia de forma muy rápida. Ahora, ¿qué pasa cuando se contagia de forma muy rápida? Hay poblaciones, como por ejemplo la población mexicana, que gran porcentaje de los mexicanos sufren de diabetes, sufren de hipertensión y sufren de obesidad. Quiere decir aumenta el riesgo. Que ellos ya tienen una enfermedad y cuando un virus como SARS-CoV-2 los infecta, la sintomatología que ellos generan es más marcada y puede generarse casos de enfermedad más graves. Incluso pueden llegar a hospitalizaciones o incluso pues, pueden llegar a la muerte. Sí se ha visto una asociación en donde COVID-19 en personas con comorbilidades tiene un mal pronóstico. Justamente ahí quería llegar, en lo que es el tema de la susceptibilidad genética, de lo cual usted tanto nos ha comentado antes. ¿Qué condiciona que un paciente aparentemente sano termine grave y que un paciente que desarrolla algunos síntomas sean, digamos que, resistentes al virus? Sí, se cree que puede haber un fondo genético, es decir, se ha visto en otras enfermedades, por ejemplo, para influenza o para tuberculosis, hay un grupo muy grande en la Universidad de Rockefeller y en París, donde estudian susceptibilidad genética a las enfermedades infecciosas. ¿Qué significa esto? Una persona aparentemente sana, que no tiene ningún problema, nunca ha sufrido, no tiene una comorbilidad, no ha sufrido de infecciones en su vida, pero se encuentra con un agente particular. Lo que se ha probado, lo que ya se ha demostrado, por ejemplo, personas que tienen mutaciones en unos genes, en IRF7, unos genes que regulan la respuesta inmune innata, tienen una mutación. Entonces, cuando se encuentran con el virus de influenza, ellos no pueden controlarla o no pueden generar una respuesta inmune adecuada. Se cree que para SARS-CoV-2 puede existir una susceptibilidad genética del mismo modo. Una persona, un joven, que nunca ha tenido problemas de hipertensión ni de diabetes, no es obeso, incluso hace ejercicio, resulta ser que se infecta de SARS-CoV-2, le da COVID y no solo eso, sino que va a terapia intensiva, tiene que ser intubada o incluso muere y no tenía antecedentes de absolutamente nada. Se cree que esas personas pueden tener mutaciones en ciertos genes que si no existiera SARS-CoV-2 nunca íbamos a saber que ellos tenían una deficiencia genética. Pero también puede haber resistencia genética. ¿Qué es esto de resistencia genética? ¿Qué es? Pues a lo mejor significaría que una persona obesa, hipertensa, le hacen la prueba de PCR para SARS-CoV-2, es positivo,
pero nunca desarrolla síntomas graves. Aparentemente solo tiene una subenfermedad, es decir, solo le da un ligero dolor de cabeza, pierde el olfato, pero no desarrolla síntomas a pesar de que él tenga todas las cartas en contra porque tiene obesidad e hipertensión. Entonces, a lo mejor estas personas tienen genes que los hacen ser resistentes a la enfermedad de COVID. Esa es la respuesta. Doctor, hay otro tema. Por ejemplo, ¿cuántos días puede durar la viralidad o la carga viral en un paciente, ya sea asintomático o no asintomático? Lo que se ha visto es que una vez que yo me inoculo el virus o estoy en contacto con alguien que es COVID positivo, yo me infecto, se ha visto que tarda alrededor de 3 a 5 días en uno desarrollar los síntomas. Una vez que se desarrollan los síntomas, hay una ventana de alrededor de 15 días en donde la carga viral es alta. La carga viral en las zonas, en las vías respiratorias altas, en la nariz, en la boca. Por eso las pruebas diagnósticas son hisopados nasofaringios y orofaringios. Después, el virus se contiene, pero en los casos graves, el virus tiene la capacidad de infectar las vías respiratorias bajas. Y cuando infecta las vías respiratorias bajas, empieza a haber una hiperinflamación, y que esta hiperinflamación es la que genera todos los problemas de falta de respiración. Hay muerte celular en la zona, en los pulmones. Entonces, de hecho, se ha visto placas, tomografías de personas COVID positivo, en donde pues está totalmente infestado, hay un infiltrado, pues esa es la inflamación que está generando por la infección del virus. Entonces, hay una ventana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta alrededor de 15 días. Sin embargo, lo que hemos visto en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas con los pacientes que hemos seguido, hemos visto que hasta 28 días llegan a tener carga viral. Ahora, doctor, los que se contagiaron y fueron asintomáticos, ¿pueden ellos propagar el virus? Sí, sin duda ellos pueden contagiar el virus. ¿Por qué pueden contagiar el virus? Porque el virus está en las zonas, en las vías respiratorias altas. Es decir, ellos no tienen síntomas, no están tosiendo, no están expulsando el virus de una forma constante, pero tienen el virus en las mucosas. Quiere decir que, por ejemplo, si se tocan la nariz y tocan otros utensilios o la mesa, o si es tu compañero y compartes la pluma, las hojas. O abres una puerta o tocas el celular. Entonces, de otro. él, si no tiene cuidado, más bien, si no sabe que está contagiado y no tiene las medidas de usar cubrebocas, podría estar contagiando a alguien más. Y a lo mejor para él es asintomático, pero podría contagiar a alguien que es susceptible. Y ahí podría haber más diseminación. Y de hecho es por eso que existen estos brotes. A lo mejor alguien empezó asintomático y empieza un brote con otras personas que ellos sí generan sintomatología. Y así se empieza a expandir. No hay que olvidar que una persona puede infectar hasta 2 personas. Entonces el brote es exponencial. Una cadenita. Ahora, justamente las personas que ya dieron positivo, sean asintomáticos o no, se curan, terminan su periodo de aislamiento, ¿pueden volver a contagiarse? Esa es una muy buena pregunta. Y en personas sanas se ha visto que no, que se genera inmunidad, que pareciera que esta inmunidad es neutralizante y que no hay riesgos de reinfección. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, en China, que ellos empezaron, se empezó la pandemia, fue el foco inicial en China. Se ha visto que en pacientes que ya fueron dados de alta en sus hospitales, dieron PCR positiva, estuvieron enfermos por COVID, les hicieron la prueba y dio negativa. En China, por ejemplo, para sacarlos de confinamiento o de hospitalización, se les piden 2 pruebas PCR positiva en días distintos. Entonces, no dieron positivo en esas pruebas, quiere decir que estaban libres de virus, y estaban ya en casa, y a las 2 semanas vuelven con síntomas. Se les hace la prueba y son otra vez SARS-CoV-2 positivo. Quiere decir que hay capacidad de reinfección, pero aparentemente estas personas de las que te estoy hablando tienen otras comorbilidades. Tenían hipertensión, tenían diabetes,
Pareciera que algo en el sistema inmune de estas personas no los hace tan resistentes o no los hace generar una inmunidad tan eficiente que impida esa reinfección. Interesante, quiere decir que son casos raros, pero pueden darse. Ocurrir. Nos quedan muy pocos minutos, doctor, y a mí me interesa que hablemos de algo que es muy polémico aquí en México, por lo menos, la diferencia entre una prueba serológica o pruebas rápidas y entre una prueba molecular que se conocen como las famosas PCR, que son las que ustedes hacen en el Instituto Politécnico Nacional. Brevemente, díganos en qué consiste la diferencia. Sí, bueno, la diferencia es básicamente qué es lo que detectamos. En las pruebas de PCR, en las pruebas moleculares, detectamos al virus directamente. Y en las pruebas serológicas detectamos un componente que generó el virus, es decir, un componente del sistema inmune, anticuerpos, que nos indica que el virus estuvo ahí y que yo generé inmunidad o generé una respuesta inmune basada en anticuerpos contra el virus. Entonces, si yo estoy detectando el virus con las pruebas de PCR, definitivamente si una prueba PCR es positiva es porque el virus está ahí. Es una prueba molecular que me permite diferenciar que es SARS-CoV-2 lo que yo estoy detectando. Que está en este momento, no que estuvo antes. Ajá, que está activo, que yo normalmente esas pruebas se hace con hisopado faríngeo y orofaríngeo, quiere decir que está ahí en las vías respiratorias del paciente, que hoy cuando tomo la muestra el virus está presente. Y si hoy me hago una PCR y me hago una serológica. Esa es una muy buena pregunta. La PCR, como te decía, de la carga viral, normalmente puede durar 15 días con una buena carga viral, o sea, con la carga viral más alta, están de los primeros, del inicio de síntomas a los 15 días. Nosotros hemos visto que puede durar hasta los 28 días, pero digamos que esa ventana de 2 semanas puedes detectar el virus en vías respiratorias altas por PCR. Pero al día 5 empiezas a generar anticuerpos. Esos anticuerpos tú los puedes detectar por distintos métodos, que es la prueba serológica y las pruebas rápidas. Pero nos indica que hay una respuesta inmune. Yo no estoy detectando en esas pruebas al virus, estoy detectando que se generó una respuesta inmune contra el virus. Y al final empieza un anticuerpo que es IgM, que es una clase de anticuerpos, y después los anticuerpos más protectores que son IgG. Los IgG me hablan de que ya llevo yo 14 días de infección. Entonces, las pruebas diagnósticas, hay dos grandes rubros, serológicas y moleculares. Las moleculares detectan al virus como tal y las serológicas detectan un componente de la respuesta inmune que generó el virus. Cabe aclarar que son complementarias. La PCR me indica que el virus está activo y la serológica me indica que el virus generó una inmunidad o generó anticuerpos contra el virus. Yo no puedo, si una prueba de serología es negativa, no puedo asumir que el paciente no tiene SARS-CoV-2, porque puede pasar eso. Que tenga... Buen punto. Que sea negativo para anticuerpos, pero molecularmente está activo. Por eso le digo que son complementarias. No puedo saber yo que una persona es libre de virus solo por determinar que no tiene anticuerpos. Esa es una excelente respuesta, doctor. Nos quedan muchísimas preguntas porque el tema es súper amplio, pero debemos regresar a estudio. Yo le propongo que hablemos en otra oportunidad porque definitivamente hay mucho que hablar de este virus. Por lo pronto, lo que recomiendo yo, no sé usted qué recomienda a nuestra audiencia, es que mantengamos la sana distancia como esta que tenemos usted y yo en estos momentos. Y además, ¿qué sería? ¿El cubrebocas? El cubrebocas es esencial. El aislamiento, si es posible. En medida de que sea posible no salir de casa, si no es necesario no salir de casa, y en dado caso de que se tengan que salir, continuar la sana distancia y el uso del cubrebocas. Muchas gracias, doctor Nieto, por estas explicaciones que son muy necesarias en estos tiempos. Y bueno, nosotros regresamos a estudio. Gracias, Aisa. Explicaciones necesarias cuando necesitamos saber tanto y tanto de una enfermedad, de un enemigo para la salud totalmente desconocido. Así que es el momento precisamente para ello y lo seguiremos haciendo. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, la ONU, en una inédita sesión,
El Consejo de Derechos Humanos del organismo por fin evalúa la violación de derechos humanos de Estados Unidos. En un debate de urgencia promovido por África, se llamó a acabar con el racismo y la brutalidad policial en esa nación norteamericana. Presentamos lo sucedido allí en Ginebra. En noticia a la ONU, el debate sobre el racismo y la violencia policial en el mundo llegó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre las conclusiones, necesario es la reparación a las víctimas y sistemas políticos que rompan las cadenas de desigualdad social. Se espera la creación de una comisión que investigue estos casos, todo esto haciendo foco en el estallido social producido en Estados Unidos tras el asesinato por parte de la policía en Minneapolis del afroamericano George Floyd. El debate se dio a pedido de un grupo de países africanos que proponen a Naciones Unidas iniciar investigaciones sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial en el mundo, particularmente en Estados Unidos, donde el asesinato de George Floyd se convirtió en el emblema del uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y devino en un estallido social con repercusión mundial que reclama la culminación de décadas de dolor y luchas por la igualdad. El racismo estructural y la brutalidad policial requieren de un debate específico en el Consejo. Por esta razón, es urgente crear una comisión especializada y otros mecanismos competentes para investigar el racismo sistemático y la brutalidad policial a nivel global, especialmente en lo relativo al legado del colonialismo y la esclavitud transatlántica. Una veintena de altos funcionarios firmaron a título personal una declaración en la que señalan que la simple condena de expresiones y actos de racismo no basta. El objetivo es defender los derechos de las personas. Esa fue parte de la solicitud del hermano de George, Philonise Floyd, durante su participación en la sesión. Espero que consideren establecer una comisión independiente para investigar los asesinatos policiales de personas negras en Estados Unidos y la violencia usada contra manifestantes pacíficos. Para la alta comisionada Michelle Bachelet, la discriminación racial es el resultado de sistemas e instituciones de política pública que perpetúan la desigualdad. Dice que es necesario reparar los daños a las víctimas. Detrás de la violencia racial, el racismo sistémico y las políticas discriminatorias de hoy está la falla en reconocer y confrontar el legado del comercio de esclavos y el colonialismo. También necesitamos enmendar siglos de violencia y discriminación, incluyendo disculpas formales, procesos fidedignos y reparaciones en varias formas. Durante el debate, se recordó que una atención médica deficiente, hasta una educación inadecuada, avance laboral limitado, rechazos de préstamos hipotecarios y de vivienda, malos tratos por parte de funcionarios, restricciones prácticas sobre el derecho al voto y sobrecarcelamiento constituyen prácticas de discriminación racial de las que siguen siendo víctimas millones de personas en el mundo. La reacción del gobierno de Estados Unidos ante esta discusión en el seno de la ONU, lejos de ser conciliadora, exigió a que todos los gobiernos demuestren el mismo nivel de transparencia y rendición de cuentas, al igual que supuestamente lo ha hecho Estados Unidos en una misiva del embajador de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra, Andrew Greenberg. Estados Unidos se retiró hace 2 años del Consejo de Derechos Humanos. El país norteamericano sigue siendo escenario de protestas contra el abuso policial y el racismo. Autoridades de Atlanta ordenaron el arresto de 2 policías implicados en el asesinato del afroamericano Rayshard Brooks, hecho ocurrido el pasado viernes.
Propuestas que según han salido de este Consejo de Derechos Humanos reunido de manera urgente por petición de varias naciones africanas, que esas conclusiones realmente avancen y que se evalúe la forma en que actúa la policía en contra del pueblo, no solamente afroamericano, cualquiera que se considera distinto y probablemente peligroso para este cuerpo policial. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Argentina. El pueblo recuerda que hace 65 años un bombardeo a Plaza de Mayo dejó más de 300 muertos, cientos de heridos. Fue el preludio del golpe de Estado al presidente Perón, un laboratorio de acción de dictaduras del Cono Sur. Nos preguntamos lo siguiente, por allí comenzaremos el análisis. ¿Por qué esta historia es prácticamente casi que invisible? Vamos a hacer memoria al volver en Es Noticia. Noticia Argentina, esa nación del sur del continente recuerda el ataque del ejército golpista a la Plaza de Mayo hace 65 años. Murieron más de 300 personas, cientos quedaron heridas. Fue el preludio del golpe al presidente Perón y ejemplo de ataques en próximas dictaduras. Recordemos este lamentable hecho. Han pasado 65 años del bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de la aviación naval con la intención de derrocar al jefe de Estado legítimo, Juan Domingo Perón. La acción bélica dejó más de 300 muertos que defendían al gobierno peronista. En el ataque terrorista participaron miembros de las Fuerzas Armadas en complot con sectores políticos y eclesiásticos que arrojaron sus bombas y ametrallaron a la población civil como forma de imponer el horror e intentar la toma del poder. Un año antes, el peronismo había ganado en elecciones generales que se celebraron para elegir vicepresidente, para cubrir la vacante que se había generado en el cargo tras la muerte de Hortensio Quijano. Con más del 62% de los votos, Perón no podía ser derrotado en las urnas. En el gobierno peronista, los trabajadores conservaban un 53% de participación en el PIB. Hasta entonces, una cifra única en la historia de América Latina, y esto hacía que sectores empresariales opuestos se sumaran a la intentona golpista. El gobierno había impulsado en 1954 una ley de divorcio y unos meses después se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, lo que provocó el descontento de las élites de la Iglesia Católica contra Perón. La presión que empezaron a ejercer desde la extrema derecha, convocando marchas contra Perón, hizo que las bases peronistas estuvieran en constante movilización. Trabajadores estaban concentrados en los alrededores de la CGT y Plaza de Mayo, y contra esa concurrencia, del 16 de junio de 1955, inició el ataque. 40 aviones de la aviación naval y de la Fuerza Aérea que comenzaron a dejar caer bombas sobre la repleta Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la CGT, donde estaban los trabajadores concentrados. El saldo confirmado es de 309 asesinados y centenas de heridos. El bombardeo culminó un poco antes de las 6 de la tarde y los criminales huyeron a Uruguay, donde fueron recibidos por el presidente Luis Batlle, quien les dio resguardo. La autodenominada Revolución Libertadora tomó el poder 3 meses después, proscribió el peronismo y comenzó a ejercer una dura represión hacia los trabajadores que alcanzó su clímax durante los fusilamientos de 1956. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los pedidos de la Comisión de Familiares encontraron una respuesta del Estado que recién ha sido retomada por el gobierno de Alberto Fernández para que este lamentable suceso histórico no quede impune.
Para que deje de ser invisible. De hecho, vamos a comenzar en este recorrido de la memoria histórica, es recordando eso, por qué ha tratado de ser invisibilizado. Para ello nos acompaña Marco Teruggi, sociólogo, poeta, cronista, militante argentino, vive en Caracas desde hace algunos años. Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué tan invisible esta historia tan dolorosa, tan dramática, que debe tener tantas heridas abiertas? Bueno, porque ha habido una política de invisibilización de esa historia, una política de las clases dominantes que a lo largo de la historia tienen, digamos, entre sus tareas invisibilizar sus actos de la violencia y construir un discurso donde aparecen siempre como republicanas y democráticas y otorgar la violencia a su adversario, ¿no? Esto es un recorrido de la historia argentina, una negación permanente y una historia donde si uno ve 200 años de Argentina, las clases dominantes sistemáticamente han recurrido a actos de gran violencia. Pensemos en el asesinato de pueblos indígenas, pensemos en los fusilamientos en la Patagonia, pensemos en los bombardeos, la última dictadura militar. O sea, hay una trama permanente donde cuando el poder, las clases dominantes se ven amenazadas, recurren, si lo necesitan, a la fuerza violenta. En este caso, en 1955, fue uno de esos momentos de mayor expresión porque se proponían derrocar a Juan Domingo Perón y al proyecto peronista en términos generales. Eso se han encargado de que casi no sea enseñado en las escuelas, no sea parte de la historia un hecho tan dramático como que unos aviones a plena tarde bombardeen la Plaza de Mayo, no solamente tiren bombas, sino que disparen metrallas sobre la gente, esas bombas caigan sobre autobuses con niños, mueran civiles, y eso, si uno pregunta a todo el antiperonismo, bueno, lo niega, no se acuerda, lo pone en un lugar secundario, es su propia reconstrucción de su identidad efectivamente mentirosa. Y todas esas personas, vamos ahora a recordar parte de la historia de ese momento tan doloroso. Era un evento público, todas esas personas que llegaron allí eran peronistas o eran ciudadanos que querían ver el supuesto ejercicio militar. No, era un día común y corriente, los aviones se suponía que iban a pasar sobre el cielo, aprovecharon esa ocasión y empezaron a disparar. Ahora, uno se podría preguntar también si el objetivo era la Casa Rosada, o sea, el Palacio de Gobierno. Sí. ¿Tan mala puntería tenían que empezaron a disparar sobre la gente que estaba en la plaza? Yo creo que ahí también, digamos, queda configurado un rasgo de el tipo de odio y crueldad que fue aplicado históricamente por sectores militares que en realidad son, si se quiere, el brazo armado de los sectores civiles, ¿no? O sea, acá había un bloque golpista y ese bloque golpista no es que lo hizo una vez y luego se arrepintió. Es que la gente que hizo eso después fue premiada. Entonces esas muertes no solamente quedaron en la impunidad, sino que los que huyeron después a Uruguay volvieron y fueron recibidos y fueron puestos en un primer plano. Entonces, y fueron condecorados. Exactamente. Y si uno sigue la trama, esa gente es la que después va hilvanando los diferentes golpes de Estado. Entonces ahí hay un hilo permanente de una necesaria represión, persecución por parte de las clases dominantes porque no lograban establecer el orden que necesitaban. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucedía en términos sociales? Llevaba el presidente Perón 9 años de gobierno con, digamos, en la medida en que iba avanzando los años de gobierno, cuenta la historia, reivindicaciones sociales. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Bueno, fue, digamos, el primer mandato y el segundo era ya de Juan Domingo Perón y es el gran momento transformador de la Argentina, en términos nacionalistas, en términos de derechos sociales, en términos de derechos para los trabajadores, en términos del derecho al voto a la mujer, el derecho al divorcio. O sea, es el gran momento fundacional o refundacional de Argentina donde el antiguo status quo entra a ser disputado, la oligarquía empieza a verse desplazada, la jerarquía eclesiástica a verse amenazada, toda la élite. La jerarquía eclesiástica, por eso que nos estás diciendo de plantear el divorcio, por ejemplo, entran allí la disputa. Exactamente, y si vos seguís otra vez el hilo, vas a ver que ahí estaba la cúpula de la iglesia y en el 76, en la dictadura cívico-militar, también estaba la cúpula de la iglesia. Entonces también siempre se alineó con esos sectores. Es un bloque golpista histórico que es fundamentalmente antiperonista. Claro, uno después diría en el peronismo hay muchas cosas a la vez, hay una cuestión de proyecto, de clase, de identidad, pero hay un antiperonismo que es muy estable en Argentina y es el que sistemáticamente va a negar lo que hizo. Va a decir, el problema republicano en Argentina es el peronismo. Estos que bombardearon la Plaza de Mayo, que después hicieron un golpe 3 meses después, que fusilaron, que hicieron otro golpe más con Onganía, luego con Videla.
todo ese bloque, ese hilo histórico va a decir el problema argentino es el peronismo, la imposibilidad de la república es el peronismo. En la historia es exactamente inversa. Increíble, sí. Bueno, los hechos están allí, como siempre lo decimos y lo sabemos. Es que la historia es la historia, la realidad es la realidad y es imposible de cambiarla. En ese entonces, hasta hoy, los medios de comunicación también fueron parte entonces de la invisibilización de esta historia tan dolorosa. No hay otra forma de explicarlo. No, y bien sabés que la historia es una disputa. ¿Qué se enseña, qué no se enseña, qué queda y cómo queda? Y hay siempre una historia oficial. En Argentina hubo mucho tiempo una historia oficial que es la historia de los que ganaron. La historia de Mitre, de la oligarquía, digamos, del sector que se impuso y reconstruyó su narrativa histórica, digamos, con los héroes y los villanos, ¿no? Esto va a ser una permanente disputa. Entonces, hay hechos, hay verdades, pero después hay mecanismos para que algo quede en la memoria y algo sea invisibilizado. La historia argentina tiene mucha lucha de recuperación de la memoria y yo creo que este punto, el bombardeo de la Plaza de Mayo, es de hecho el inicio del clivaje. En Argentina se habla siempre de esta idea de la grieta, ¿no? Entonces se dice, bueno, el kirchnerismo inventó la grieta, el peronismo es la grieta. Y si uno ve la historia, había un presidente con 60% de los votos o más que había ganado 4 años antes, que no lo pudieron sacar por las urnas y bombardearon a la población civil. Ese, si se quiere, es el momento fundacional de la violencia de las clases dominantes. En el 51 hubo otro intento de golpe también. Incluso, te voy a contar un cuento personal, en el 51 está al frente de ese golpe, o parte de ese golpe, Suárez Mason, que luego se refugia en Uruguay y recibe a estos aviadores que bombardean la Plaza de Mayo. Suárez Mason después queda al frente del ejército. El día del 24 de noviembre de 76, cuando atacan la casa de mi familia, quien está al frente de ese operativo es Suárez Mason. Entonces vos tenés un hilo histórico de esa represión y nunca se arrepintieron. Y parece que entonces con el paso del tiempo, recordando esto que nos dices, tenían cada vez más poder. Pareciese entonces que cometen este acto de tanto dolor, matan a esta cantidad de personas y esa es la manera en que los premian seguir avanzando con esos operativos. Exacto, hasta que dentro de la dictadura cívico-militar, dentro de su resistencia, nacen los organismos de derechos humanos, se va trabajando esa memoria histórica, se avanza, se crea una conciencia, una mayoría, juicios, hasta que viene Macri, que vuelve a representar a aquellos sectores, que se enriqueció con esos sectores y que empieza a decir, bueno, no hubo 30.000 desaparecidos, hubo menos, yo no sé cuántos fueron, no me importa, es un asunto del pasado, ¿no? Y la memoria nos configura como identidad, porque el discurso antiperonista es el problema, es el peronismo. Y uno ve esas imágenes y uno recorre la historia y dice, bueno, si hay un problema político en Argentina, el antiperonismo no es en ningún momento el baluarte de esa supuesta democracia, de esa supuesta idea republicana. Ahora, esto no es patrimonio argentino. Ni siquiera el intento, Marco, de avanzar en por lo menos en revisarse internamente, ¿no? No, y lo que ahora, y lo que también tenemos que tener claros es, digamos, el nivel de violencia desplegada corresponde al nivel de amenaza. Hay una proporcionalidad. Cuanto más amenazados están, más violencia van a descargar sobre quienes representan esa amenaza. Por eso el golpe 55 fue tan violento, por eso el golpe 76 fue tan violento. Nunca, como en esas dos oportunidades, se vieron tan amenazadas las clases dominantes argentinas y por lo tanto tuvieron que reaccionar con esa violencia. Es la manera como se actúa, luego se toma el ejemplo en distintas partes de América Latina. Sobre esa fecha, varios puntos también para consultarte, Marco. Las fuerzas militares que se unieron a esta acción tan atroz contra el pueblo, ¿quiénes eran? ¿Habían altos mandos militares? ¿Habían, cuando vemos el Ejecutivo que el presidente decide buscar un lugar seguro y habían allí militares? ¿Ellos sabían de lo que estaba pasando? ¿Qué cuenta la historia con respecto a ello? Bueno, había un sector golpista y un sector que estaba con el gobierno de Perón. Además, recordemos que Perón viene de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ahí había una disputa interna. Estos sectores venían conspirando, se les había perdonado. Incluso Perón después hace una reflexión sobre eso. Bueno, el perdón fue seguido de un bombardeo y un golpe de Estado. ¿Hasta dónde se tiene que perdonar? ¿Hasta dónde no? Digo, es un debate que no es propio de Argentina. Tiene que ver que, bueno, una conspiración, un intento golpista, un perdón, una nueva intentona. Y en este caso yo creo que durante mucho tiempo hubo una disputa dentro de la Fuerza Armada Argentina. Incluso si uno lee las memorias de las organizaciones populares, siempre decían, bueno, hay sectores patriotas dentro de la Fuerza Armada. De hecho, contra la dictadura que sigue al derrocamiento de Perón, hay un levantamiento y son los famosos fusilamientos de donde Rodolfo Walsh, el escritor y periodista, escribe Operación Masacre.
Es decir, internamente hubo resistencias, pero hubo una decisión siempre implacable de reprimir con sangre y con fuego. Se prohibió el peronismo, se prohibió todo tipo de simbología, de nombrarlo. Digo, ese es el nivel de lo que había en Argentina. Y luego el 76 hasta el 83, con esa dictadura, el tema de la Fuerza Armada dejó de ser un debate sobre, bueno, hay que transformarla por dentro. Después además hubo un levantamiento, el famoso levantamiento Cara Pintada en los 80. Y creo que recién ahora se está retomando este debate. Por ejemplo, con la pandemia apareció el debate, bueno, ¿y si la Fuerza Armada participa de la resolución al problema de salud, si aporta su logística? Pero estamos hablando de que pasaron décadas para que se vuelva a hablar y plantear la posibilidad de que la Fuerza Armada no sea un enemigo o visto como enemigo, sino parte de un proyecto. El debate necesario de la doctrina militar. Sí, ahora en el caso de Argentina, digamos, hay muy pocos que se arrepintieron. Yo, digamos, tengo un debate interno. Está bien, hay que pensar un proyecto nacional con la Fuerza Armada. Pero ¿cómo se hace cuando nunca hubo un perdón público? Nunca hubo un arrepentimiento público, nunca hubo un, bueno, vamos a disculparnos y poner sobre la mesa los archivos. ¿Dónde están los bebés que fueron desaparecidos? O sea, entonces hay como una proyección política de pensar un proyecto nacional con una Fuerza Armada y una tensión con la memoria histórica. Porque no hay un momento de, digamos, de parte de la Fuerza Armada, poner sobre la mesa un perdón y los documentos, los archivos, para saber lo que pasó. Entonces, bueno, estamos en esa tensión. Que en algún momento tendrá que darse, ¿no? Como un asunto histórico también. Sabremos cuándo, pero será, en algún momento tendrá que darse. Sí, habrá que pelearlo, digamos, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que está en debate. Ahora, estamos hablando que es un debate muy lejano al de otros países. Yo creo que el caso de Chile es similar, o sea, son historias donde la Fuerza Armada internamente desplegó sistemáticamente un rol de desaparición, persecución del brazo operativo de los sectores empresariales. Digo, porque no es que la Fuerza Armada fue un ente autónomo. O sea, las bombas que caían en la Plaza de Mayo decía Cristo vence. Entonces ahí hubo un bloque, siempre hay un bloque golpista y uno que ejecuta la violencia. Los aviones decían Cristo vence, es decir, estaban totalmente aliados, volviendo a lo que ya me contabas antes sobre la jerarquía eclesiástica con la Iglesia Católica. Con la jerarquía. Con la jerarquía. Había curas de base que no. Y vas a ver esa distinción siempre, porque en el fondo hay una cuestión de diferenciación de clase muy alta que se traduce adentro de la estructura de la Iglesia. Y en la dictadura militar también, curas de base, curas villeros, curas obreros. Hubo curas asesinados. Que eran asesinados, que eran delatados por la jerarquía de la Iglesia. Y la jerarquía de la Iglesia que pedía a los familiares desaparecidos que se quedaran quietos, que no buscaran, ¿no? Eso va a estar siempre porque lo que atraviesa en el fondo es una gran lucha de clases y el antiperonismo, que es una coalición heterogénea de fuerzas rencorosas, siempre tuvo esa gran connotación de desprecio hacia los sectores populares que el peronismo reivindicaba, que se nutrieron de esa identidad. John William Cook, un intelectual peronista, decía el peronismo es la identidad política de la clase trabajadora argentina. Pensemos también otros ejemplos de América Latina en estas sintonías de ideas. Bueno, entonces eso hasta el día de hoy sigue siendo en parte así. El peronismo entró muy profundamente en la subterraneidad popular, en la gente, en la identidad de muchísimos. Por eso, un proceso como el de Néstor y Cristina regresa de la mano del peronismo y reconstruye, se plantea reconstruir una idea de proyecto nacional bajo las banderas históricas que incluso habían sido traicionadas por Menem, que era otro peronista. Entonces, son historias complejas, pero hay algo muy claro. El antiperonismo nació, se fundó y quedó marcado para siempre con ese acontecimiento. Y eso es parte exactamente de lo que ahora debe contarse para millones de personas, ¿no? Me queda algo por preguntarte. ¿Qué pasó con la población que se indignó después de ver esto? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó precisamente con las bases peronistas después de ese ataque, de esta invasión, de esta agresión? La gente salió, fue a la Plaza de Mayo como pudo, sin armas. Hay historias que cuentan que empezaron a entrar en armerías para ver si conseguían armas. Fueron hasta la Plaza de Mayo, los volvieron a atacar con un último avión. Luego se metieron adentro de las iglesias para quemar iglesias. Y en el golpe de septiembre también pasó lo mismo. Y ahí hay un gran debate que siempre está sobre la mesa. Perón, cuando le hacen el golpe de Estado, él retrocede y no, digamos, confronta. Cuando había mucha gente que pedía salir a resistir, ¿no? Y eso también es parte de todo un debate sobre cómo fue eso. Ahora, ahí nace, dice un compañero, la resistencia peronista. Ese día nace no solamente ese gran golpismo antiperonista, sino que también nace la resistencia peronista, que es una trama ininterrumpida de resistencia a todas las dictaduras hasta
el regreso de Perón en el 73. En tiempos actuales del presidente Alberto Fernández, ¿se percibe que hay, con esto te despido Marco, intención de recuperar esta memoria histórica de este hecho en adelante de otros, tantas verdades que se deben conocer? Sí, yo creo que sí. De hecho, hoy Alberto Fernández tuiteaba sobre Güemes, que fue un gran patriota de las luchas de liberación, digamos. Eso está. El peronismo en general tiene un vínculo con la historia. En el periodo de Néstor y Cristina se trabajó mucho, se hizo películas, cinematografías sobre esta historia. Leonardo Fabio es un documentalista emblemático de la historia, no solamente del peronismo, de muchas películas. Siempre ese peronismo va a disputar la historia y eso al adversario histórico le duele muchísimo porque quiere invisibilizar esto, quiere que esto no se sepa, no se recuerde y no se sepa de dónde vienen y qué reivindican. Y te dejo un detalle de importancia. El último ministro de Cultura de Macri dijo en su Twitter que su golpe preferido había sido el de 1955. Este golpe del que estamos hablando. El que vino hablando. 3 meses después, que nació Claro, con que esto. nació de esto, el golpe que se le da Ese al era presidente su golpe Perón. preferido. Wow. El ministro de Cultura de Macri. El ministro de Cultura de Macri. Estamos en otro momento. Exactamente. Gracias, Marco. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.